Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada, este podcast en el que tocamos temas relativos a la filosofía, a la epistemología, a la ciencia y por supuesto a la metodología de la investigación. Episodio 50, sí, escucharon bien, con este ya son 50 ediciones de este podcast que solo ha sido posible por la retroalimentación y el crecimiento comunitario que ha ido teniendo este tiempo, con lo cual no quería dejar de agradecerles por haber estado ahí todo este tiempo. Y bueno, hoy vamos a dar un pasito más, a hacer un cierre práctico, si se quiere, a una de las grandes áreas temáticas del podcast, que es el hecho de hacer una tesis de principio a fin, ¿no? Si miramos para atrás, en el último episodio estuvimos viendo el armado de las conclusiones y hoy, asumiendo que tenemos ya el documento de tesis cerrado, vamos a meternos en la instancia de defensa de tesis, ¿sí? En cómo preparar la defensa de la tesis. Recordemos que en distintos episodios que no son correlativos, pero que sí pueden ubicarse fácil. De hecho, si están en Spotify, ahí no, pero si están en YouTube, cuentan con la lista de reproducción de metodología, que se las dejo acá arribita, y que nuclea todo el recorrido del armado de la tesis, desde la elección del tema de la investigación hasta la redacción de las conclusiones. Y bueno, si bien seguramente en el futuro haya más episodios sobre distintos abordajes metodológicos, porque temas en el camino nos quedaron un montón, como les decía recién, me parece importante también que puedan contar con este episodio de recomendaciones y consejos para el momento de presentar públicamente el proyecto de tesis terminado. Y después, en otro orden de cosas, siempre viene bien este momento para recordarles que si les gusta el podcast, si les sirve, ya sea que estén por YouTube, o en Spotify o en cualquiera de las otras plataformas, que se suscriban al canal, que es súper importante para el proyecto, que le den a la campanita, que son cosas muy simples para ustedes, pero que le dan mucho apoyo al proyecto en sí mismo, porque ayuda a visibilizar y a que le llegue así a otra gente que anda en la misma. Y por otro lado, bueno, por ahí, si llegaste a este episodio porque tenés que preparar la defensa de tu tesis, googleaste y ahora estás acá, buenísimo, y nada, ojalá que te sirva, y seguro que sí, pero un poco siguiendo la lógica de la recomendación de recién, la invitación es principalmente a conocer el recorrido completo, porque todos los episodios pasados están pensados como mini clases que van paso a paso con cada tema, y hay cosas interesantes para todos los gustos. Así que bueno, hechas estas notas al pie, nos metemos nomás. Lo primero que tenemos que tener en cuenta acá es que cada institución es un mundo y por eso mismo el abordaje que va a tener este episodio, tal como venimos haciendo desde siempre, va a ser genérico, ¿sí? Contemplando todas las posibilidades que pueden llegar a aparecer para las defensas, tanto para grado como para posgrado, y en todo caso les va a tocar a ustedes ir viendo dónde adaptar cada uno de estos temas o cómo buscarle la vuelta a cada consejo para que les sirva a los fines de sus propios procesos. Dicho esto, y un poco retomando lo de recién, cada institución suele tener un reglamento de trabajo final o de trabajo final integrador o reglamento de tesis, de tesina, de TFG o como se denomine al trabajo final en cada institución. Entonces, lo primero, así como cuando trabajamos con el armado de plan de tesis que veíamos qué es lo que se nos pedía, lo primero es conocer qué nos piden en la institución para este momento particular que es el de la defensa de la tesis. ¿Y por qué hago hincapié acá? Bueno, porque hay cuestiones formales que tenemos que sí o sí tener en cuenta para la preparación de la defensa, como por ejemplo, cuánto tiempo tenemos disponible y si hay posibilidades de presentar diapositivas o es simplemente una instancia oral sin ningún tipo de apoyo visual. También hay que tener en cuenta que después de la pandemia hay muchas carreras, esto sobre todo en posgrado, ¿no?, que mantuvieron una matrícula en la que convive gente de un montón de lugares, ¿sí?, de provincias o incluso de países distintos, y que precisamente por eso permiten que esta instancia sea virtual, con una serie de protocolos particulares, a veces transmisión en vivo y demás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es chequear estas cuestiones formales en el reglamento para tener seguridad respecto a qué tenemos que preparar y qué no, básicamente para no trabajar de más ni generarnos falsas expectativas con cosas que por ahí no son como las estábamos imaginando. Entonces, le doy doble clic al tema del tiempo disponible para charlar un poquito de eso. Esto suele cambiar y mucho si es una defensa de grado o de posgrado, porque las de posgrado suelen tener, se imaginarán, más tiempo disponible. En grado las defensas tienen en general 15 o 20 minutos, en algunas instituciones o carreras puede llegar a media hora, pero es un poco raro dar más tiempo que ese porque además en verdad no suele hacer falta más que 15 o 20 minutos. Recordemos siempre que las personas que nos escuchan presentar nuestro trabajo, ¿sí?, ese comité evaluador al que en un ratito le vamos a dedicar unas palabras,
ya leyeron con anterioridad el trabajo que estamos presentando, entonces no es necesario repasar todo el trabajo tampoco. Después, en posgrado también puede haber alguna diferencia entre doctorado y maestría, ¿sí? Pero acá los tiempos suelen ir entre la media hora y la hora reloj para la presentación. Y de nuevo, esto depende de lo que esté reglamentado para cada carrera e institución, ¿sí? Y bueno, se imaginarán que es importante porque no es lo mismo tener que preparar una presentación de 15, 20, 30 minutos o de una hora, ¿no? Entonces, de nuevo con esto, paso número 1, chequear cuánto tiempo tenemos disponible. Después, en el reglamento también a veces nos encontramos con que así como hay un formato prediseñado, o como se le suele decir una plantilla con el formato del documento de tesis, también podemos contar con una plantilla para el armado de diapositivas, que puede incluir el logo de la institución, los tamaños de las tipografías para títulos, subtítulos e incluso algunas recomendaciones. Entonces siempre es fundamental tener en cuenta todo lo que las carreras nos brindan para no trabajar de más, ¿sí? Y no hacer nada que no esté estipulado. Entonces, si contamos con plantillas, adelante nomás. En algunas carreras, en lugar de diapositivas, se usa el formato póster, que a mi juicio es algo que se aprovecha más en otras instancias, como en presentaciones en congresos, jornadas y demás. Pero bueno, si fuera el caso que la presentación es en un póster científico, seguramente también contemos con las indicaciones de elaboración o incluso con la plantilla para ir modificando e incorporando nuestros datos. Y acá viene algo fundamental, que suele ser además la gran problemática de estos preparativos, que es que, siendo que ese comité ya leyó y ya conoce nuestro trabajo, ¿qué tenemos que incluir en las diapositivas? ¿Sí? Bueno, lo principal acá es no olvidarnos que esta presentación es en rigor una instancia en la que quien se está por graduar da cuenta frente a un comité de evaluación que conoce del tema que va a presentar y que está a la altura de recibir el título. Entonces, esto tiene algunas aristas que me interesa ir desarrollando. La primera es que pase lo que pase, se espera que tengamos un buen uso del vocabulario técnico y académico, ¿sí? Siempre apoyándonos en la teoría que fundamenta nuestro trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que no se supone que podamos hablar del coso del cosito, sino que sepamos exactamente cuál es cada concepto y que si es necesario hagamos la referencia al lugar, al texto del cual sale ese concepto, tal como cuando nos toca citar en el marco teórico. Después, otra cosa que es recomendable es que más allá de la buena onda que uno puede llegar a tener con los profes que están escuchando nuestra presentación, no se supone que nos rebajemos a un lenguaje coloquial, a un lenguaje distendido, y menos que se utilicen malas palabras o vulgaridades, ¿sí? Y esto no lo digo por purista, sino porque puede caer mal e incluso, bueno, como decíamos antes, ¿no? Si se está transmitiendo en vivo la defensa o algo por el estilo, es todavía un poquito más desubicado. Y ya con esto en mente, sí podemos volver a preguntarnos qué incluir en las diapositivas, ¿no? Y bueno, necesariamente hay que sobrevolar todo el trabajo, porque sí, eso vamos a tener que hacerlo, pero vamos a tratar de poner en claro cuáles son tal vez los puntos más importantes y dónde no hace falta detenernos tanto. Primero, lo que decíamos recién. El comité ya leyó con anterioridad el trabajo que estamos presentando, entonces no es necesario repasar todo el trabajo tampoco. Vamos a tener que incluir necesariamente una sección de presentación, en la que en general está nuestro nombre, el nombre de la institución. Si hay alguien que haya estado cumpliendo el rol de la dirección o tutoría de tesis, hay que incluirlo también. Esto lo digo porque a veces en grado no hay la figura de director o de tutor de tesis, pero en posgrado siempre. Y bueno, el título del trabajo, que suele ser el gancho para pasar a la diapositiva siguiente y meternos en los temas de la introducción, donde lo más importante va a ser el porqué de la elección del tema, el recorte, y la pregunta con su hipótesis y los objetivos, que son, como ya sabemos, el motorcito de la investigación. Entonces, esto no tenemos mucha forma de obviarlo, con lo cual tiene que estar bien resuelto al inicio. Después, es recomendable presentar la metodología. Esto se puede hacer detallando el tipo de investigación, es decir, si es cuantitativa, si es cualitativa, y con un énfasis especial en destacar además cuál o cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos. Lo mismo que, si cabe, contar sobre qué muestra fue aplicada esa herramienta. Esto último está bueno porque ya le dejan claro a quienes nos están escuchando cuáles son las unidades de análisis sobre las que trabajamos, las variables, los valores y las dimensiones a las que recurrimos, y nos deja el camino libre para meternos en el siguiente ítem, que es el desarrollo de la investigación. Y acá
hay dos subsecciones que me parece troncal destacar, ¿sí? La primera es la del estado del arte, donde lo que hacemos es un pequeño punteo por otros proyectos u otros trabajos similares que uno haya encontrado como referencias. Y después el marco teórico, ¿sí? Donde sin profundizar en todos los conceptos, porque de nuevo ni tenemos tiempo ni vale la pena, pero sí tenemos que dejar en claro los conceptos principales, aquellos que sabemos que fueron troncales para el desarrollo de nuestro trabajo. Y esto hay que hacerlo de la misma manera que lo hicimos durante todo el proyecto, con la referencia al autor o autora y al año en el que se publicó. Esto en general en las diapositivas se hace incluso en normas APA o en las normas en las que nos hayan pedido arreglar el proyecto, pero sí es muy importante que hagamos mención a esos textos y papers con los cuales construimos nuestras propias categorías de análisis al servicio del proyecto. Además, hacer bien este recorte conceptual es troncal para que quienes nos están escuchando y evaluando tengan una referencia de qué tan o tan poco troncal consideramos a tal o cual concepto. O sea, y dicho en criollo, es un indicador fuerte para quienes nos están evaluando de cuánto manejamos el tema. ¿Sí? Voy de nuevo con esto. Es un indicador fuerte de cuánto manejamos el tema que elegimos para hacer la tesis. Después de esto nos toca recuperar la instancia de recolección contando cómo nos fue. ¿Sí? La herramienta ya la habíamos presentado y ahora contamos cómo nos fue, cómo dieron los resultados y cómo esos resultados se convirtieron en las conclusiones, confirmando o refutando la hipótesis y dando por cumplidos los objetivos. Acá también es el momento, si la tesis es de corte proyectual, y no sé, pienso en carreras como las de diseño, de cualquier diseño, ¿no? Industrial, gráfico, textil, pero también las carreras de artes en general, como puede ser música, plástica, artes digitales. Acá es el momento de sacarle el velo a la creación propia y contar cómo esas conclusiones repercutieron en un proceso creativo. Y también, por supuesto, va a influir la dinámica de este momento si el objeto, la creación, está ahí, en vivo, en persona, o si es digital, por ejemplo, que toca darle play a un video para que se reproduzca o navegar una web. En fin, ustedes sabrán, según sus carreras y las condiciones de su final, si toman esto y en qué medida, pero es importante destacar porque algo que pasa también es que muchos textos y muchas de las recomendaciones que uno encuentra en internet están basadas en carreras más clásicas, entonces no dan lugar a que esta instancia pueda llegar a incluir a las creaciones. Bien, con todo esto presentado llegamos al cierre, también con una diapositiva por separado, donde en general también aprovechamos para agradecer a los profes, a la familia, a la gente que estuvo cerca y apoyándonos y demás. Muchas veces esta puede ser igual a la primera placa, ¿sí? A la primera diapositiva que tiene nuestros datos, y los agradecimientos se hacen oralmente y listo. Y listo, ¿sí? O sea, no es mucho más que esto. Ahora, ¿dónde está la dificultad? Bueno, no va a ser lo mismo si contamos con 15 minutos o con media hora, y que por supuesto también en el medio están los nervios, las inseguridades y demás cuestiones que, lejos de tener que ver con la tesis, tienen que ver con uno mismo y por lo tanto hay que atenderlas también para tratar de tenerlas bajo control. O bueno, lo más bajo control posible. Entonces, vamos a meternos de lleno ahí en las instancias en las que podemos dividir el proceso de presentación y defensa de una tesis, que son la preparación previa, la defensa en sí misma y las preguntas que nos hace el comité evaluador al final. Y arrancamos por el principio, ¿sí? Por la preparación previa. Y por supuesto que esto engloba todo lo que estuvimos viendo recién, incluso esto de en qué incluir y qué no en las diapositivas, pero también hay un trabajo que tenemos que hacer para prepararnos para la instancia oral, para saber cuánto tardamos en decir cada cosa y demás. Entonces, lo primero puede resultar algo raro, pero es ensayar la presentación. Y esto se hace con un cronómetro puesto y tratando de hacerlo a la velocidad que se supone que vamos a hablar el día de la defensa. Por ahí ya lo están imaginando, pero este ensayo tiene el objetivo de medir cuánto nos tardamos en hacer toda la presentación de punta a punta y obviamente permitirnos ajustar lo que necesitemos, ¿sí? Si el cronómetro marca 30 minutos y se supone que tenemos un máximo de 20, necesariamente vamos a tener que hacer un ajuste, ¿sí? Y que no va a ser solo el de hablar más rápido, sino el de resumir algunos conceptos, quitar otros y demás. Para esto es muy útil también preparar un guión, ¿sí? Donde tengamos el detalle de todo lo que tengamos que decir, o un punteo de temas para poder guiarnos también puede ser. Que dicho sea de paso, ese armado o incluso el orden en que contamos las cosas puede responder también a cuestiones de argumentación y storytelling que vimos precisamente en el episodio de argumentación que les dejo acá arribita por si quieren saltar y escucharlo después.
Ahora, dicho esto, es muy importante que el guión, si decidieron armarlo, no sea más que una herramienta de estudio y de preparación de la defensa, ¿sí? Porque queda muy mal y medio desprolijo leer el día de la defensa. Como decíamos antes, ¿no? Se supone que sabemos de lo que hablamos, y pasar al frente con un machete, con un papel y leerlo es un indicio de todo lo contrario. Después, cuestiones ya más ligadas a los nervios o al hecho de por ahí ser un poco más introvertido, y acá ya ustedes sabrán cómo son, cómo les resulta el hecho de hablar en público. Y bueno, lo que sí es innegociable es que, les guste o no, la defensa es una instancia que involucra la oralidad. Involucra a otra gente que nos va a estar escuchando y demás. Entonces hay que estar prevenidos y preparar también esta situación lo más y mejor posible. Y mi recomendación acá es que esa práctica del guión, una vez que más o menos está en tiempo, la hagan en compañía de alguien. De alguien que puede ser un hermano, primo, novio, novia, madre, padre, amigo. De cualquiera que se preste a escucharnos. Y siempre podemos recompensar el plomazo de escuchar la defensa a alguien que no tiene nada que ver y que lo hace principalmente por nosotros, ¿no? Esperar a esa persona con un cafecito recién hecho, con unas medialunas, alguito para que tenga la boca llena mientras nos escucha. Fuera del chiste, está bueno hablar adelante de otras personas porque realmente uno se expone, ¿no? Y está doblemente bueno si a la otra persona le damos la confianza como para que nos corrija y nos critique qué cosas cambiaría. ¿Sí? A veces tenemos alguna muletilla o algo así que puede llegar a resolverse antes de la defensa de tesis y bueno, mucho mejor. Bien, pasamos entonces a la segunda etapa, que es la defensa en sí misma. Acá vamos a detenernos también en algunos tips para tratar de mantener bajo control o lo más posible, como decíamos recién, el momento de la defensa. Lo primero es acordarse de respirar profundo antes de comenzar y recordar que el comité evaluador ya conoce el trabajo, ¿sí? Y que si nos trabáramos o si algo así de imprevisto llegara a suceder, en general la lógica es dar una mano para que todo vuelva a estar bien. Entonces, con esto en mente, se arranca siempre tratando de respetar ese ritmo en el cual se ensayó, ¿sí? Las preguntas suelen estar al final y no entre medio, con lo cual si tenemos bien ensayada la presentación, bien estructurado todo, más que seguro podamos hacerla de principio a fin sin problema. Otra recomendación es ponerse uno mismo un cronómetro de control. Simplemente, ¿no? Poner un celular en la mesita que nos queda a la vista. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, si ensayamos con cronómetro, sabemos más o menos en qué minutos tenemos que pasar de tema, de diapositiva y demás. Entonces hay gente que le gusta ensayar todo así, bien a fondo, y gente que menos, pero siempre está bueno tener un cronómetro a mano para tener una idea de si estamos yendo muy rápido, que es algo bastante común por los nervios, o si nos estamos quedando, y bueno, tratar de volver al ritmo con el que estudiamos la presentación. Otra cosa que puede pasar, y que por más que a nadie le gusta es algo que no podemos dejar considerar, es efectivamente equivocarnos en algo, olvidarnos de algún concepto o enredarnos en alguna parte de la defensa. Y acá, bueno, lo primero que tenemos que hacer, y que a veces no es nada fácil, es mantener la calma, porque como dijimos antes, en general nadie quiere que nos vaya mal en esta instancia. Entonces lo ideal es ponerse eso en la cabeza como punto número 1 para salir del embrollo. Mi recomendación es de nuevo respirar profundamente y no preocuparse demasiado, porque los comités de evaluación entienden que los nervios están en juego. Y bueno, sí, obviamente corregir con claridad. Si ya se dieron cuenta de la metida de pata propia, lo mejor es corregirse de manera directa. Y acá algo importante, no conviene nunca entrar en lo que yo llamo el espiral de las disculpas, que sería entrar en exceso de disculpas. Y es preferible evitar siempre decir cosas como yo soy terrible con los números, o no sé, esto debería haberlo sabido, o cosas así que se les pasan a uno por la cabeza en esos momentos de terror. En lugar de irse en disculpas, se corrige y listo. Porque además, una buena corrección también es una muestra de confianza de parte de uno para con el conocimiento del trabajo. Por último, y esto también es algo a tener en cuenta, muchas veces el hecho de habernos equivocado desemboca en alguna pregunta de parte del comité más adelante. Entonces, en la medida de lo posible, siempre es conveniente adelantarnos a esta situación. Si ya sabemos que pifiamos, bueno, estar listos para una posible pregunta sobre ese error, porque es algo que puede pasar y bueno, lo mejor es siempre estar preparado para responder con la mayor precisión posible. Y bueno, medio que llegamos también así a esta última instancia de las tres que decíamos recién, ¿no? La preparación, la defensa en sí y por último, las preguntas del comité evaluador. Un poco como lo decíamos, las preguntas pueden haber surgido de algún error
o de algún momento medio flojo de la defensa, pero por sobre todo van a provenir de cuestiones o temas que ese comité quiera ampliar porque le parezca que no le hayamos dedicado un buen tiempo durante la defensa, o bien porque quieran proponernos algún tipo de debate o discusión donde se busque que tomemos partido y tomemos una posición personal. Entonces, antes de meternos en estos consejos para las preguntas, quería dedicarle un momentito a hablar del comité evaluador en sí mismo. Esto también es otra de las cosas que cambia drásticamente entre grado y posgrado, porque en grado, en la mayoría de los casos, el comité está conformado por él o la profe que haya estado a cargo del seminario de trabajo final o seminario de tesis, y algún que otro profe de la carrera que tenga que ver con las temáticas de la tesis a evaluar y que ya lo conocemos, ¿sí? Esto en posgrado cambia bastante porque tanto en el nivel de maestría como en doctorado, en algunas carreras uno puede proponer a uno de los jurados, pero en general los comités están conformados por 3 personas, ¿sí? Y a las otras 2 personas es muy posible que no las conozcamos en persona. Y es más, hasta puede ser que las conozcamos porque las hayamos leído, porque sus producciones forman parte de la teoría existente, y eso hasta infunde un poco de, ¿cómo decirlo, no? De miedito. Este comité, sea en grado como en posgrado, suele recibir la tesis un tiempo antes del día de la defensa, suele brindar un dictamen también en el que ya hace una valoración del trabajo diciendo si aprueba o no aprueba, si recomienda cambios y demás. Mi comentario particular en este punto es que atendamos especialmente a las recomendaciones que recibimos en un dictamen, sobre todo si no conocemos a esa persona, porque muy seguramente esa persona en su rol de evaluador va a querer ver reflejado ese cambio o recomendación que hizo en su dictamen. Entonces, si uno no lo menciona en la defensa oral, muy probablemente aparezca en forma de pregunta, ¿sí? Hay que estar pendientes y sobre todo estar pillos con estas cosas porque son como las señales, ¿sí? Son señales que vamos teniendo en el camino y que si las sabemos interpretar nos facilitan la llegada después. Entonces, volvamos a nuestra línea de tiempo. Terminamos de exponer, terminamos la defensa oral y se le da la palabra al comité para que abra el juego a las preguntas. Y ahí pueden pasar básicamente 2 cosas: que sepamos qué nos están preguntando o que no sepamos o no entendamos la pregunta. En todos los casos, lo importante es escuchar atentamente para asegurarnos de entender completamente la pregunta. Y es más, es posible pedirle al jurado que repita la pregunta si fuera necesario. Es troncal acá estar seguros de que eso que interpretamos es lo que efectivamente se nos está preguntando, para no meter la pata. Después hay que desmenuzar la pregunta, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, hay jurados más y menos directos para hacer sus preguntas. Entonces, a veces las intervenciones tienen más de una parte, o son 2 preguntas en una y así. Entonces es importante que atendamos a cada una de esas preguntas, a cada parte, por más que estén anidadas y por más que estén una dentro de la otra. Ahora, sea cual sea la pregunta, siempre se supone que respondamos desde 2 lugares. Desde la experiencia personal del propio proyecto y desde el fundamento del marco teórico. Y por otro lado, como decíamos recién, si la respuesta a la pregunta no la tenemos, no la sabemos o por los nervios no la estamos olvidando o nos está costando conectar, lo más importante es la honestidad. ¿Y a qué me refiero con esto? No es conveniente en este punto sacar la guitarra y empezar a dar un rodeo tratando de justificar o, como decimos acá, de chamullar una respuesta, porque esto, de parte de un comité evaluador, es un muy mal indicio. Es preferible decir que no estamos entendiendo el punto de la pregunta, que no sabemos la respuesta, o bueno, por ahí tenemos una pauta y podemos preguntar si lo que se espera que se responda es por tal o cual lado, pero siempre la honestidad intelectual ante todo, porque incluso una respuesta no dada, pero desde alguien que está bien plantado, es mucho más respetable que un chamullo fluido de algo que sabemos que no es acertado. Créanme que esto se nota mucho de parte de un comité evaluador cuando nos damos cuenta que alguien está chamullando una respuesta, se nota mucho y queda muy mal. Y bueno, pasada la rueda de preguntas, termina un poco el trámite, ¿sí? Lo que queda en general es dejar que el comité de evaluación pacte una nota, nos la notifican, según la institución se le abre un acta redactada tipo minuta o va solo la nota, pero con esto termina la historieta y quien estaba defendiendo su proyecto pasa a ser graduado en esa disciplina. Y bueno, hablando de terminar, medio que también llegamos al momento de hacer una pausa y de sintetizar el recorrido que estuvimos haciendo para darle un buen cierre también al episodio, puntualizando como siempre, ¿no?, sobre lo importante y para no perdernos.
Primero, nos focalizamos en las cuestiones formales y de reglamento para saber qué es específicamente lo que se espera de quien va a defender el trabajo y sobre todo con cuánto tiempo se cuenta. Después hablamos sobre el armado de la presentación, del pase de diapositivas y de que siempre todo lo que se diga al respecto tiene que ser con un vocabulario académico y apoyándose, invocando de alguna manera a la teoría. Hablamos de los 3 momentos, de la preparación, donde ponderamos el ensayo, el uso del cronómetro y el hecho de practicar con un público amigo. Después pasamos a la defensa en sí misma, donde el cronómetro pasa a tener la función de ayudarnos a manejar el ritmo. También acá tocamos el tema del manejo del error, de tratar de mantener la calma, de cómo hacer la corrección en el aire, de no irnos en disculpas y de, siempre que se pueda, usar ese error para anticipar alguna futura pregunta, sabiendo que pueden venir por ahí. Y por último, hablamos de las preguntas del comité evaluador, de que podemos saberlas o no, pero siempre lo más importante es contestar desde lo que tiene para contar el mismo proyecto. Toda la propia teoría que esté involucrada en ese proyecto. Y por supuesto, desde la mayor honestidad posible, que es algo que siempre es bien valorado desde el comité evaluador. Y bueno, habiendo hecho este punteíto, diría que estamos en condiciones de cerrar el episodio, y como les comentaba al inicio, sepan que los comentarios están abiertos para ustedes, y les agradezco un montón a quienes se animan y participan, sumando algún aporte, sumando sus experiencias, porque todo eso viene más que bien. Saben que uno de los grandes objetivos de este podcast es precisamente generar comunidad alrededor de estos temas. Entonces, este tipo de acciones que ayudan al intercambio, a enriquecernos en todas las direcciones posibles, es lo mejor que podemos hacer. Y después, bueno, una vez más, les agradezco por la compañía y por el aguante. Les recuerdo que si están en Spotify pueden darle follow, y lo mismo si están escuchándolo en YouTube, y que también podemos vernos por Twitter, por X, que es por el otro lugar que aviso cuando sale cada episodio. Ahí me encuentran como @alebrianza. Y como les digo siempre, si les parece que el material de algún episodio les llegara a venir bien para sus clases, para sus seminarios o lo que fuera, sepan que todo lo que necesiten pueden usarlo, porque absolutamente todo está libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada y que ha llegado a su episodio número 50. Hasta la próxima.